¿Y tú, ya conoces la historia del Museo Vivo del Muralismo? Si no, acompáñame. En el Museo Vivo del Muralismo podrás ver, disfrutar y comprender los murales que a partir de 1922 y hasta 2010 se hicieron en el edificio sede de la Secretaría de Educación. Recorrer los pasillos, escaleras y salones es transitar el arte, la historia y las costumbres de nuestro país, porque en ellos los pintores vertieron sus anhelos, sus esperanzas y sus ideas para un México con futuro. El Museo Vivo del Muralismo es un nuevo recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Se encuentra específicamente en el antiguo edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la calle República de Argentina, número 28, Colonia Centro. Este museo está dedicado a preservar, exhibir y difundir el movimiento muralista mexicano. Lo que lo hace vivo es que busca ser un espacio dinámico e interactivo para que los visitantes puedan apreciar y comprender la riqueza histórica, cultural y artística de este importante movimiento. El Museo Vivo del Muralismo está compuesto en realidad por 3 edificios construidos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo que convierte el recorrido por sus pasillos en un verdadero viaje en el tiempo. El conjunto, que actualmente funciona como museo y sede de las oficinas del Secretario de Educación Pública, está integrado por el ex templo y ex convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, una casa intermedia que fungió como vivienda y un cuerpo adicional que albergó la Real Aduana de México. Sin embargo, la construcción principal guarda un secreto. Al observar el museo desde su fachada hasta sus patios centrales, se tiene la impresión de estar frente a un inmueble de la época virreinal, con las características propias de los conventos de ese periodo, y una arquitectura neoclásica, similar a la de otros edificios históricos de la zona. La realidad es que la obra actual tiene poco más de un siglo. Un terremoto en 1912 destruyó el edificio original que albergaba el convento, por lo que en 1921 se decidió reconstruirlo con un nuevo propósito, que reflejaba los ideales del gobierno posrevolucionario, la educación. José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, encomendó al ingeniero Federico Méndez Rivas la reconstrucción del edificio. En menos de un año, para 1922, la obra estaba concluida, con dimensiones que lo convertían en el segundo edificio más grande de la zona, superado únicamente por el Palacio Nacional. A pesar de su nuevo uso, se respetó la estructura y los elementos que permanecían del convento original. Poco más tarde, en 1987, la UNESCO lo reconoció como Patrimonio Histórico, al contener diversos murales en las paredes de este recinto. El Museo Vivo del Muralismo abrió sus puertas el 25 de septiembre del 2024. Un museo literalmente joven. Algunos puntos clave sobre el Museo Vivo del Muralismo es su colección. Alberga una impresionante colección de murales realizados por grandes maestros del muralismo mexicano, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Aurora Reyes y muchos otros. Se estima que hay alrededor de 3,000 metros cuadrados de murales en el edificio. El antecedente más antiguo de esta secretaría se encuentra en el Ministerio de Instrucción Pública e Industria, creado mediante la expedición de las bases de organización para el gobierno provisional de la República el 28 de septiembre de 1841. A lo largo de 2 décadas cambiaría varias veces su nombre. Al entrar en vigor la Constitución de 1917, fue suprimida la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y así fue
como permaneció 4 años como Departamento de Estado hasta la creación durante el gobierno de Álvaro Obregón. José Vasconcelos, reconocido por su visión educativa y cultural, asumió la responsabilidad de organizar y expandir el sistema escolar, promoviendo la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de la nación. Entre sus principales iniciativas destacan la creación de bibliotecas públicas, la alfabetización en comunidades rurales e incorporación de la educación artística en los programas de estudio. El gobierno busca combatir el analfabetismo y garantizar que la educación llegue a todos los rincones del país. La SEP se convierte asimismo en la institución encargada de coordinar los esfuerzos educativos y culturales a nivel nacional, consolidando un modelo que perdurará hasta la actualidad. A 100 años de su creación, la Secretaría de Educación Pública sigue desempeñando un papel fundamental en la formación de generaciones mexicanas, manteniendo el legado de Vasconcelos, de llevar la educación a todos los sectores. Es por eso que el Museo Vivo del Muralismo es un espacio dedicado a la preservación y difusión del arte muralista mexicano, ubicado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública. Y dinos, ¿qué te pareció la creación de la historia del Museo del Muralismo, o bien de la Secretaría de Educación Pública, creada en 1922? Hasta luego. En esta sala, La pintura a tus sentidos, podemos encontrar un espacio multisensorial con 4 estaciones inspiradas en los murales del edificio. Da comienzo con la alfarería, un arte popular en la tradición prehispánica, en la cual se crean diversos objetos con usos que son destinados al doméstico, el religioso, el ornamental y el recreativo. Al inicio se encuentra una mesa con diversos objetos a los cuales puedes golpear con un palo de madera y escuchar los diferentes sonidos que estos emiten, dependiendo el material, el grosor, incluso la fuerza con la que golpees. En esta sala encontramos los diferentes materiales con los que son elaborados estos objetos, como es el barro y la cerámica. Asimismo, nos muestran murales en donde se observa a las mujeres y hombres que realizan este arte de la alfarería y el papel fundamental que hacen para que nosotros podamos disfrutar de estos. Asimismo, los visitantes pueden percibir los olores característicos de estos. Del otro lado de la sala nos presentan la representación de festividades nacionales. En esta encontramos un mural muy importante sobre la festividad del Día de los Muertos, una de las festividades más importantes de nuestro país, siendo la celebración más emblemática y conocida alrededor del mundo. En el mural que observamos
podemos ver las ofrendas, que nosotros como mexicanos es el espacio en donde recordamos a nuestros seres queridos. Pensar en qué comida era su favorita, qué foto les representa, qué bebida era su preferida, es como si los trajeran de vuelta. En esta también podemos apreciar los olores tan peculiares de esta festividad, el olor que mezcla la flor de cempasúchil, las frutas y las veladoras. Y por último, nos presentan un mural sobre el Día de Tianguis, algo muy característico de México. Incluso al entrar a este espacio se escucha de fondo el sonido que hacen los tianguis, los vendedores gritando, la gente comprando, el sonido de los diablos. También podemos apreciar los aromas tan peculiares y característicos de estos lugares, la mezcla de olores entre las frutas, verduras y demás productos. Un dato interesante es que los tianguis han existido aquí desde la época del México antiguo, donde los comerciantes vendían sus productos por medio del sistema de trueque, es decir, mediante el intercambio de mercancías. Más adelante se hizo el pago con granos de cacao como moneda. Tras la conquista española, los tianguis mesoamericanos se combinaron con elementos de los mercadillos árabes de Oriente Medio. De esa mezcla es que resultaron unos mercados bastante parecidos a los que hoy conocemos. Esta sala fue una de las que llamó más mi atención al ser una sala completamente diferente a las que estamos acostumbrados, ya que en esta nos permiten interactuar con las obras, recordar los momentos con ayuda de nuestro olfato y tacto. La frase que más llamó mi atención al entrar fue: "El olfato es como un mago poderoso, que te puede transportar a miles de kilómetros y a todos los años que has vivido". Helen Keller. Cuando pensamos en arte que educa, es imposible no hablar de Diego Rivera. No solo era un pintor, era un maestro que usaba los muros como pizarras gigantes. En cada trazo hablaba de historia, de lucha, de ciencia y de cultura. Con sus murales llevó el conocimiento a las calles, a las escuelas, a los edificios públicos, para que todos, sin importar si sabían leer o no, pudieran aprender. Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886. Desde niño dibujaba en las paredes de su casa. Y no lo regañaban, más bien lo apoyaron tanto que lo mandaron a la Academia de San Carlos. Después se fue a Europa. Allí se empapó del cubismo, del arte renacentista y de muchas ideas revolucionarias. Cuando regresó a México, Rivera transformó los muros en libros abiertos. Quería que el pueblo conociera su historia sin tener que ir a la escuela. Fue un artista comunista, polémico y apasionado. Sí, también fue pareja de Frida Kahlo, en una historia de arte, amor y fuego. Entrar al Museo Vivo del Muralismo es como atravesar un umbral en el tiempo. Las paredes hablan, los colores respiran historia. En cada sala, un México distinto se revela. El del pueblo, el del maíz, el de las manos que luchan y que enseñan. Uno a uno, los murales te envuelven, te susurran verdades, te interrogan, te abrazan. La maestra rural nos mira con firmeza. Los obreros, los campesinos, las mujeres muralistas, todo está ahí, no como figuras estáticas, sino como protagonistas de un relato vivo. Rivera coloca a la mujer en el corazón del proyecto educativo nacional. Esta maestra no es una figura pasiva, es agente de transformación. Su presencia resignifica el papel de las mujeres, no solo como cuidadoras o transmisoras de valores domésticos, sino como intelectuales, formadoras de conciencia, constructoras de un futuro. Detrás de la escena se vislumbra el campo, los cerros, la tierra cultivada. No es un paisaje decorativo, sino parte del mensaje. El aprendizaje no está desligado de la vida rural, del trabajo, de la colectividad. El conocimiento se siembra como el maíz, se cuida como el campo y florece cuando se comparte. Hoy, la maestra rural
Nos recuerda que la educación no comienza en las aulas, sino en la dignidad de quienes enseñan, que el conocimiento no es privilegio, sino un derecho, y que detrás de cada palabra aprendida hay una historia, un esfuerzo y muchas veces una mujer valiente que llevó a la luz del saber donde antes solo había silencio. Rivera, como muchos muralistas, entendió que la educación debía comenzar desde la raíz, desde la tierra y desde el pueblo. En este sentido, la figura femenina en su obra no es decorativa, sino protagonista. En ella se encarna el papel transformador de la mujer en la construcción del México moderno. Una de las salas que forman parte del Museo Vivo del Muralismo lleva por nombre Sala de Lectura Luz Jiménez, en honor a una figura emblemática de la cultura mexicana, nacida como Julia Jiménez González el 28 de enero de 1897 en Milpa Alta, Distrito Federal, Ciudad de México. Fue una mujer indígena que desempeñó múltiples roles a lo largo de su vida: narradora oral, traductora del náhuatl, informante en lingüística e inspiración del movimiento de arte posrevolucionario en nuestro país. Jiménez González murió un 28 de enero de 1965, cuando cumplía 68 años de edad, tras ser atropellada por un automóvil. Sus restos descansan en el Panteón Civil de Iztapalapa. Su vida estuvo marcada por acontecimientos significativos, como su testimonio de la entrada de Emiliano Zapata a Milpa Alta en 1911, siendo una de las pocas personas que documentaron al revolucionario hablando en náhuatl. Durante la Revolución Mexicana, sufrió la pérdida de varios familiares a manos de los carrancistas. Más adelante, colaboró con lingüistas como Benjamín Lee Whorf en la documentación del náhuatl de Milpa Alta. También fue modelo para artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Tina Modotti, apareciendo en obras emblemáticas del arte mexicano. Luz Jiménez adoptó el nombre de Luciana al momento de desempeñarse como modelo para el arte indigenista mexicano. La escritora mexicana fue la inspiración para obras como La Fuente de los Cántaros, de José María Fernández Urbina, ubicada en Parque México; esculturas del Monumento a Álvaro Obregón, de Ignacio Asunzolo, ubicada en el Parque de la Bombilla; esculturas del Monumento a la Revolución, de Oliverio Martínez; murales del pintor Diego Rivera, como La Creación, Vendedora de Flores, y los murales del Palacio Nacional de México, por mencionar algunos. Sin embargo, a pesar de sus colaboraciones como modelo y su trabajo como escritora, doña Luz no obtuvo el reconocimiento adecuado por sus aportaciones, sino hasta tiempo después. Al final de sus días, se dedicó al ambulantaje en el centro histórico de la Ciudad de México. En honor a su legado, el Museo Vivo del Muralismo en la Ciudad de México inauguró la Sala de Lectura Luz Jiménez. Este espacio está dedicado a la promoción de lectura y las artes visuales, y se presentan una muestra de dibujos realizados por niños que ilustran narraciones en diversas lenguas originarias. Los textos y las ilustraciones fueron recolectados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, relajando el compromiso de Luz Jiménez con la educación y la cultura indígena. Este espacio no solo fomenta la lectura, sino también celebra la riqueza de las culturas indígenas del país, ofreciendo una experiencia educativa y artística
que resalta la importancia de las lenguas originarias y la creatividad infantil. La sala forma parte de los servicios del museo, que incluyen también una biblioteca, talleres y otras instalaciones orientadas a la difusión cultural y educativa. Un aspecto muy significativo es precisamente el nombre de la sala, llamada Luz Jiménez. No es solo un homenaje, sino un acto pedagógico potente. Luz es una mujer indígena náhuatl fundamentalmente en la historia cultural de México, quien trabajó con lingüistas, artistas e historiadores para preservar la lengua náhuatl y transmitir el conocimiento de su comunidad. Poner su nombre en una sala de lectura es reconocer el valor de las culturas originarias, reivindicar una memoria muchas veces marginada y afirmar que la lectura también puede ser un puente hacia nuestras raíces, hacia quienes somos. La sala de lectura Luz Jiménez es un espacio que transforma, no solo por los libros que se leen, sino por la forma en la que se viven esos libros, por el sentido comunitario que se construye, por el respeto a las diferencias y la posibilidad de que cada lector se descubra a sí mismos en las palabras de otros. Es un claro ejemplo de cómo la pedagogía puede salirse del aula y seguir generando aprendizajes profundos a través de la cultura, la memoria y el encuentro humano. Recorrido del Salón de Docentes Ilustres. En este salón se puede percibir como primer momento un mural realizado por Luis Nishizawa, nombrado como la imagen del hombre, como también se presenta algunos de los personajes destacados en la educación de México, quienes son los siguientes. Gregorio Torres Quintero fue el creador del método onomatopéyico. A principios del siglo XX, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Este problema fue abordado por varios pedagogos, entre ellos Gregorio Torres Quintero, quien propuso un método destinado a facilitar el proceso de enseñanza de lectura y escritura. Este método usaba las onomatopeyas, es decir, los sonidos que produce la naturaleza. Muchas mexicanas y mexicanos aprendimos a leer y escribir con este método. Soledad Anaya Solórzano fue participante para la creación de escuelas secundarias y fue asesora técnica para la creación de libros de texto gratuitos. El nombre de Soledad Anaya Solórzano está asociado con el diseño de grandes proyectos educativos que perduran hasta hoy. Fue clave en la creación de la educación secundaria. Se convirtió en directora de segunda enseñanza. Asesoró el diseño para la construcción de escuelas y fue profesora de español y literatura en la secundaria 8, que también dirigió. Una carrera de 40 años en el sector educativo la llevó a convertirse en asesora técnica de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Participó en el desarrollo de los guiones técnico-pedagógicos que sirvieron para base para la elaboración de la primera generación de libros. Rosaura Zapata fue promotora de la educación preescolar. Aunque las mujeres han sido mayoría en la docencia de nuestro país, casi nunca han llegado a altos puestos en el sistema educativo. Tampoco han recibido un reconocimiento total por su trabajo. Rosaura Zapata fue de las pocas de su generación que lo logró. Era una de las profesoras mejor formadas de su tiempo, pues hizo estudios en la Escuela Nacional de Maestros y en la Universidad Nacional. Zapata fue la gran promotora de la educación preescolar. Presidió los jurados para nombrar a las primeras maestras de ese nivel y fue inspectora general de Jardín de Niños. Ignacio Manuel Altamirano fue el creador del proyecto de la Escuela Normal.
En la obra de Ignacio Manuel Altamirano conviven la pasión por la creación literaria y las preocupaciones por el desarrollo educativo de México. Fue autor del proyecto para la creación de la Escuela Normal de Profesores, fundada en 1887, y que estableció en el antiguo convento de Santa Teresa, conocido como Ex Teresa Arte Actual, en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde hace más de 80 años se otorga la medalla Ignacio Manuel Altamirano a los docentes que cumplen 40 años de servicio. Es el máximo reconocimiento educativo que alguien puede recibir en México. Y por último, se presenta un mural de la Unión de América Latina. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartirles una experiencia muy especial que viví recientemente al visitar el Museo del Muralismo Vivo. Ya tenía bastante tiempo sin ir a un museo, la verdad pues por falta de tiempo, pero regresar a un lugar así me hizo reconectar con una parte de mí que tenía un poco olvidada. Esa curiosidad, esa emoción de ver arte, de aprender algo nuevo, de detenerme a observar y sentir, pues es algo muy bonito. Dentro del museo hubo una sala que me marcó especialmente. Es la de murales y su interpretación. Esta sala no solo es visualmente muy atractiva, sino que también tiene un enfoque educativo muy interesante. Te muestra el proceso detrás de la creación de los murales, algo que a veces damos por hecho. En esta sala se explica de forma muy clara y visual cómo se realizan los murales utilizando 3 técnicas tradicionales: la encáustica, el fresco, el temple. Y quiero hablar un poco más de cada una porque me pareció fascinante entenderlas y claramente verlas reflejadas en obras tan impactantes. La encáustica, por ejemplo, es una técnica que se remonta a la antigüedad. Se trata de mezclar pigmentos con cera caliente, usualmente cera de abeja, y luego aplicarlo sobre la superficie. Lo interesante de esta técnica es que al trabajar con calor, el artista tiene que dominar muy bien los tiempos y la temperatura. El resultado es una pintura con una textura única, muy rica en color y con una durabilidad impresionante. Es increíble pensar que algunas obras hechas con encáustica hace más de 1000 años aún se conservan. Luego está la técnica del fresco, que tal vez es una de las más conocidas por su uso en grandes obras renacentistas, como la de Miguel Ángel. En esta técnica los pigmentos se aplican directamente sobre una capa de yeso húmedo, de modo que al secarse el color queda adherido a la pared de forma permanente. Es un proceso que exige mucha precisión porque el artista tiene que pintar rápidamente antes de que el yeso se seque. Además no se puede hacer muchos retoques, así que requiere una gran planificación y experiencia. Y finalmente está el temple, que es una técnica más flexible, aunque igual pues de antigua. En este caso los pigmentos se mezclan con una base de agua y yema de huevo, lo que da como resultado una pintura con un acabado mate y delicado. El temple se utilizó mucho en la Edad Media y en los primeros murales mexicanos, y aunque hoy en día es menos común, sigue siendo una técnica muy valorada por su precisión y la suavidad de sus colores. Lo que me encantó de esta sala es que no solo te explica cómo se hacen los murales, sino que también te invita a pensar qué significan, cómo pueden interpretar desde diferentes puntos de vista. Cada mural tiene un mensaje pues diferente, un contexto histórico, una intención, pero también te deja ese espacio para que pues cada quien lo sienta e interprete desde su propia vivencia. Eso me pareció muy poderoso porque el arte no es algo estático, cambia por el tiempo, con la mirada del espectador, con las emociones que uno lleva en ese momento. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque me recordó cuando me gusta el arte, cuando necesito ese contacto con la cultura y como pues a veces dejamos de lado sin darnos cuenta ese arte. Salir de la rutina
entrar a un museo, detenerme a observar una obra y sentir algo, para mí vale mucho. Así que si tienen la oportunidad, de verdad se los recomiendo. El Museo de Muralismo Vivo tiene mucho que ofrecer y la sala de murales y su interpretación es un espacio donde se aprende y se piensa y se siente. Es una manera de reconectarse con el arte, con la historia y con uno mismo. Gracias. Haremos un recorrido muy especial por un lugar lleno de historia, el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Este sitio no solo guarda el espíritu de la educación en México, sino también la memoria viva de uno de los más grandes impulsadores, José Vasconcelos. Quien fue el primer secretario de Educación Pública, dejó una profunda huella en esta institución. De hecho, un escrito suyo fue utilizado como guía por todos los secretarios y secretarias de la educación que sucedieron. Incluso cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, también recurrió a este texto como base de su visión educativa. Al visitar este edificio podemos conocer su antigua oficina, la misma que usó durante su gestión como secretario. Todo el mobiliario que se encuentra allí es original, preservando con esmero para mantener viva la esencia de esa época funcional. El recorrido nos lleva también por otros salones históricos que han funcionado como espacios para juntas y reuniones. Entre ellos destacan el Salón Justo Sierra, el Salón Simón Bolívar, el Salón Zapata y el Salón Benito Juárez. Cada uno de estos espacios conserva su orientación original, en un esfuerzo por mantener la autenticidad arquitectónica e histórica del lugar. Este recorrido no solo es una oportunidad para admirar la belleza del edificio y su arte, sino también para reflexionar sobre el legado educativo que aún inspira a México. José Vasconcelos no solo construyó una secretaría, sino una visión de nación. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar este lugar, no lo dudes. Caminar por sus pasillos es caminar por la historia de la educación mexicana. Te invitamos a conocerlos y a seguir construyendo el futuro con el mismo espíritu de compromiso y esperanza que lo inspiró hace más de un siglo. Sala, un museo. Varios edificios dan cuenta de la historia del terreno donde hoy se ubica este museo y su vínculo con actividades educativas, desde el Calmecac, escuela para los hijos de los nobles, en el antiguo México, pasando por el convento de la Encarnación y hasta la fundación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos en 1922. En la Galería Muralismos podrás realizar un recorrido por la tradición mural desde el arte rupestre de Sierra de San Francisco, en Baja California, y los murales realizados por los antiguos mexicanos, pasando por el muralismo mexicano del siglo XX y hasta las muestras de pintura mural contemporánea. Asimismo se encuentra el Salón de Docentes Ilustres. El mural La imagen del hombre de Luis Nisazagua está acompañado por 11 bustos alusivos a maestros icónicos que buscan ilustrar y dignificar la figura de los maestros. Destacar su importancia, presencia y permanencia dentro del sistema educativo nacional. Los antiguos salones históricos ahora están abiertos a todo público. Aquí se brinda un recorrido que comienza en el Salón Benito Juárez, continúa con Zapata, Simón Bolívar, Justo Sierra y termina en el despacho de José Vasconcelos. Aquí puedes descubrir la manifestación de la pintura mural y la estética de Roberto Montenegro.
Entre sus instalaciones, el Museo Vivo del Muralismo cuenta con salas de lectura y una biblioteca que promueve la investigación y el conocimiento del arte mural. Además, dispone de áreas destinadas a talleres de pintura, danza, canto, audiovisuales y teatro, fomentando la expresión artística en diversas disciplinas. El museo también ofrece exposiciones temporales que abordan temas contemporáneos y sociales, brindando un espacio para el diálogo y la reflexión. Estas actividades están diseñadas para ser inclusivas, accesibles, promoviendo la participación de comunidades diversas y marginadas. Con entrada gratuita de miércoles a lunes de 10 a 18 horas, el Museo Vivo del Muralismo se posiciona como un punto de encuentro para la cultura, la educación y la creatividad en la Ciudad de México. Visitar el Museo de Muralismo Vivo es sumergirse en un espacio donde el arte cobra vida y se convierte en una herramienta de transformación social. Es una invitación a explorar, aprender y crear un entorno que honra el pasado mientras construye el futuro del muralismo mexicano. El Museo de Muralismo Vivo de la Ciudad de México no solo es un espacio donde se aprecia el arte, sino un lugar donde se respira historia, identidad y conciencia social. Cada uno de sus murales es una voz que habla desde distintos contextos, generaciones y causas, lo que convierte la vista de una experiencia profundamente enriquecedora, tanto a nivel cultural como a nivel educativo. A través de los colores, las formas y los mensajes que se plasman en sus muros, este museo ofrece una mirada crítica y reflexiva sobre temas que siguen siendo vigentes en nuestra sociedad. No se trata únicamente de observar imágenes, sino de comprender lo que representan: la lucha por los derechos, la diversidad cultural, la memoria colectiva y la resistencia a través del arte. Es un espacio que despierta preguntas, genera diálogo y promueve una conexión más profunda con nuestro entorno y con nosotros mismos. Además, este tipo de arte urbano nos enseña que la educación no solamente ocurre en aulas o en libros, sino también en las calles. Museo Vivo del Muralismo. Este museo es tan grande que sus dimensiones se asemejan mucho a las del Museo Nacional de Antropología. Bueno, se inauguró el 25 de septiembre del 2024 en las inmediaciones del complejo que alberga la Secretaría de Educación Pública, después de un arduo trabajo de restauración y museografía. El museo está distribuido en diferentes salas temáticas en el cual el público puede visitar, ya que podemos recorrer por medio de infografías, videos y una maqueta de la historia del periodo, desde sus orígenes más remotos en la época prehispánica, pasando por todos los usos que se le dieron, como el de Convento de la Encarnación y, por supuesto, sede de la Secretaría de Educación Pública, ya que podemos sentir en carne propia las texturas, sonidos, olores y situaciones que se ven representativas en los murales del edificio, además de conocer las diferentes formas en las que los artistas han innovado e incluso justamente experimentado para poder llevar a cabo sus obras. Cuentan con una sala en la que rinde homenaje a varios docentes que con su trabajo contribuyeron al mejoramiento de la enseñanza de nuestro país. Por supuesto, la gran joya de este museo son los más de 280 murales distribuidos por todo el complejo y que cubren un aproximado de 300 metros cúbicos cuadrados de superficie, que en su mayoría son de autoridad de Diego Rivera, pero que reúne a otros grandes nombres como Luis Nishizawa, David Alfaro Siqueiro, José Chávez Morales. Este museo también cuenta con salas de exposición temporal, una sala de lectura para niños y no tan niños, y también organiza visitas guiadas. También cuenta con 3 jardines en su interior y a su alrededor podemos encontrar iglesias. También cuenta con una cafetería y librería.
y se encuentra ubicado en la República de Argentina 28, Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus horarios son de lunes a domingo de 10 a 6 p.m. y su entrada es libre. El Museo Vivo del Muralismo representa mucho más que un espacio de exhibición artística. Es un testimonio tangible de la historia, la memoria colectiva y la resistencia cultural. Cada mural es una ventana hacia las luchas sociales, los ideales políticos y los sueños de transformación que han marcado profundamente a los pueblos latinoamericanos. Lo que hace único a este museo es su carácter vivo. No se trata de una colección estática, encerrada entre paredes, sino de una experiencia dinámica en donde el arte interactúa directamente con el espacio público y con la comunidad. Caminar por sus espacios es recorrer un relato visual que va más allá de la estética. Los murales hablan, interpelan, cuestionan, nos invitan a ver el pasado no como un tiempo lejano, sino como una parte constante de nuestro presente. El muralismo, al desarrollarse en espacios accesibles para todos, rompe las barreras elitistas del arte tradicional y lo convierte en una herramienta de educación, denuncia y expresión popular. Este museo también nos recuerda que el arte tiene un papel crucial en la transformación social. Los murales que lo conforman no solo narran la historia, también la provocan. Son instrumentos de resistencia ante la injusticia, símbolos de identidad frente a la cultura y puentes entre generaciones que siguen encontrando en el arte una manera de dialogar con el mundo. En un tiempo en el que muchas expresiones culturales se ven amenazadas por la globalización y el olvido, el Museo Vivo del Muralismo confirma la importancia de preservar lo nuestro, de contar nuestras propias historias con nuestros propios colores y voces. Es un llamado a no olvidar, a no dejar de creer y a seguir luchando desde el arte por un mundo más justo, más libre y más humano. En este museo podemos encontrar diferentes espacios diseñados para que la interacción sea una experiencia sensorial completa. Por ejemplo, a través de las salas
donde ofrecen explicaciones de las pinturas y figuras mediante los audios para que no todo sea de manera de lectura, permitiendo que los visitantes obtengan información detallada de manera accesible. Además, una de las salas se puede percibir aromas relacionados a algunos utensilios que están expuestos. También hay pequeñas salas que permiten la experiencia de los sentidos a través de la temperatura del ambiente o del sonido, que verán una sensación más realista. El museo cuenta con pantallas que ofrecen explicaciones en lengua de señas, facilitando la comprensión para personas con discapacidad auditiva. Asimismo, como a lo largo del recorrido podemos encontrar la línea que facilita a las personas con discapacidad visual poder trasladarse dentro de este museo. Asimismo, se muestran videos donde se brinda la información más detallada de algunos murales expuestos que van desde la violencia o el trabajo de las personas en ese tiempo. De igual manera, hay pantallas en las cuales se brinda una explicación de la elaboración de algunos utensilios que se elaboran con el barro. Para facilitar la ubicación de las obras, hay mapas que indican en qué estado se encuentran los murales, ayudando a los visitantes a explorar y descubrir más sobre el arte de diferentes regiones.